yo estudié matemática en realidad porque siempre me llamó la atención, me iba bien desde primaria, bachillerato, y creí que era una de las materias, era como muy concreta, y me entusiasmé por estudiarla y por profundizar un poco en eso. Además, viendo la importancia que tienen las matemáticas en la vida del hombre. Digamos que no hay una actividad del ser humano que se pueda realizar aislada de las matemáticas. El desarrollo, por ejemplo, de la arquitectura para la construcción de grandes edificios basada muchas cosas en matemáticas. La misma matemática comercial para el desarrollo de la industria, cuando se trabaja en los cálculos, por ejemplo, cuando se va a promover un producto, cuando se va a abrir un supermercado, los estudios de factibilidad, todos se basan en encuestas, en tablas, y tiene la matemática su aporte importante en todo eso. Además, tiene mucho que ver en el desarrollo de la economía del país. Fijémonos que países muy desarrollados, a su vez, tienen altos resultados en matemática, en educación matemática. Entonces quiere decir que las dos cosas van relacionadas. No sería de otra manera, pues, si tenemos en cuenta que la matemática induce a la persona a ser mucho más analítica, más propositiva, y por supuesto, pues, eso valora el desarrollo del país. Cuando se pregunta sobre si las matemáticas ayudan realmente al desarrollo del coeficiente intelectual de un niño, pues no cabe duda que las matemáticas trabajadas en una forma, digamos, analítica, tiene que contribuir a eso. El aprendizaje se da por competencias. Un niño, para poder desarrollar una competencia, tiene que hacer algo que en algunas otras materias no se da mucho, y es el proceso. Cuando un niño hace un proceso, es porque sabe de dónde salen las cosas, lo ha analizado y es capaz de interpretar, asimismo es capaz de argumentar y produce. Entonces, en esa etapa de la producción, donde se hace un proceso mental para dar resultados, entonces el niño necesariamente desarrolla la capacidad de análisis, la capacidad de pensamiento. Entonces, tiene que contribuir a estimular por lo menos la capacidad de análisis y la capacidad de pensamiento de la persona. Además, pienso que en el aspecto interpretativo tiene muchísimo que ver, porque el lenguaje matemático es muy preciso y no se presta a dobles interpretaciones. Cuando un niño lee conscientemente una frase o un proceso, es muy difícil que se equivoque, porque si maneja bien el español, él puede perfectamente interpretar qué es lo que quiere decir. Los términos matemáticos son tan relacionados con el español que no hay lugar a equivocarse. Entonces, el niño que es buen matemático es bueno para español, porque las dos cosas se relacionan íntimamente. Se pregunta también si ha evolucionado la matemática hasta el hoy. Pienso que ha sido bastante. O sea, aquí no vamos a hablar de la historia de la matemática desde cuando nació o apareció el hombre en el mundo. Pero si miramos hacia allá, podemos ver que, por ejemplo, desde que el hombre apareció, empezó a sentir la necesidad de las matemáticas. Cuando cultiva la tierra, cuando ve que hay una cosecha, cuando ve que esa cosecha tiene que intercambiarla con otras culturas, y de ahí empieza a aparecer lo primero, lo incipiente, que podría ser una forma de contar, una forma de medir.
pero ya después aparecen los sistemas de números, aparecen, por ejemplo, demostraciones importantes que se han dado a través de la historia, y hoy por lo menos podemos decir que en el siglo XXI ya se maneja a nivel superior, digamos, conceptos matemáticos elevados y sobre todo demostraciones muy elevadas de los conceptos básicos. En ese sentido hay evolución. Y lógicamente no podemos hablar que hace 50 años la matemática que se trabajaba en la universidad es la misma matemática de hoy. En la medida en que ha evolucionado la tecnología, sí mismo tiene que evolucionar también la enseñanza de las matemáticas y el manejo de los procesos. A mí se me pregunta sobre si ha cambiado a través del tiempo la enseñanza de las matemáticas, y lógicamente que sí. Inicialmente las matemáticas conducían a la memorística más que todo, o sea, es ejecutar un proceso y ya que la persona se dé cuenta de dónde salen las cosas. Pero en la época de hoy ya hay que hacerlo sobre la base del desarrollo de competencias. Entonces ya el niño no es solamente ejecutar un proceso, sino que tiene que interpretar, tiene que saber argumentar y tiene que saber hacer, y asimismo él tiene la posibilidad de plantearse sus propios retos y sus propios ejercicios. Entonces ha cambiado mucho, y pienso que de pronto lo que pasa es que Colombia, lamentablemente, sobre todo en la educación oficial, nosotros no tenemos los espacios para poder trabajar como debería ser. Hay una serie de dificultades con los muchachos, pero que ha cambiado, sí. Y pienso también que hay casos individuales, hay estudiantes supremamente inteligentes y muy capaces, y que se han desarrollado matemáticamente